El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo que ordenó al ejército tomar control de una zona de distensión desmilitarizada en los altos del Golán, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Netanyahu afirmó que el acuerdo vigente desde hace 50 años colapsó, ya que las fuerzas sirias abandonaron sus posiciones. El líder israelí realizó este anuncio durante una visita a los altos del Golán, ocupados por Israel y colindantes con la zona tampón, después de que el ejército informara que desplegó fuerzas en la zona. Las fuerzas sirias abandonaron sus posiciones cerca de la zona del Golán ocupada por Israel, desde que los rebeldes aglutinados por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lanzaron una gran ofensiva fulgurante el 27 de noviembre, reportó una ONG que monitoreaba la guerra civil en Siria. Israel se adentra en el área desmilitarizada bajo el pretexto de proteger a su población y asistir a las tropas de las Naciones Unidas allí desplegadas. El ejército israelí indicó el día viernes que había reforzado sus tropas en la meseta de los Altos del Golán, territorio sirio ocupado y anexado por Israel, ante el avance y la ofensiva de los rebeldes. Los insurgentes avanzaron desde el noreste hasta tomar la capital siria Damasco y obligar a Bashar al-Assad a dimitir y huir del país, lo que puso fin a años de estancamiento de la guerra civil en Siria, que comenzó en el 2011 y terminó con 5 décadas de gobierno del partido de Baas. En la guerra de 1967, Israel tomó parte de los Altos del Golán, que pertenecían a Siria, y la anexó en el año de 1981, una acción no reconocida por la comunidad internacional, con la excepción de los Estados Unidos. Asimismo, Netanyahu calificó este domingo el derrocamiento de Bashar al-Assad como un día histórico en Medio Oriente y la caída de un eslabón central del eje del mal, dirigido por Irán. Es el resultado directo de los golpes que hemos infringido a Irán y Hezbollah, principalmente apoyo de al-Assad. Esto desencadenó una reacción en cadena en todo Medio Oriente, empoderando a quienes buscan liberarse de este régimen opresor. Este lunes, la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque aéreo en el puerto de Latakia, en la costa siria, un objetivo estratégico donde se encontraban activos navales vinculados al derrocado gobierno del expresidente Bashar al-Assad, según ha informado The Times of Israel, citando fuentes militares israelíes. El bombardeo en Latakia forma parte de una serie de operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, desde el colapso del régimen de Bashar al-Assad, que cayó a manos de los militantes yihadistas. Desde entonces, Israel ha incrementado sus ataques en territorio sirio con el objetivo de destruir armamento y equipos militares que, según Tel Aviv, podrían caer en manos de fuerzas hostiles, especialmente grupos armados que podrían amenazar la seguridad israelí. En las últimas semanas, estos ataques han golpeado una variedad de instalaciones en Siria. Las FDI han alcanzado depósitos de misiles avanzados, sistemas de defensa antiaérea, fábricas de armas y emplazamientos sospechosos de almacenar armas químicas. Estos bombardeos son parte de la política israelí de desmantelar las capacidades militares de actores en la región que consideran una amenaza directa a su seguridad. El 8 de diciembre, las FDI intensificaron sus operaciones en Siria, llevando a cabo ataques simultáneos en diversas localidades, incluyendo la capital Damasco. Además, se reportó un ataque cercano a la frontera entre Siria e Israel, donde las fuerzas israelíes tomaron control de una zona fronteriza siria por primera vez en medio siglo. Este hecho marcó un punto crítico en las tensiones regionales, con implicaciones para la seguridad en la zona. Los ataques israelíes coinciden con la reciente caída del régimen de Bashar al-Assad, quien, tras años de resistencia y enfrentamientos con fuerzas rebeldes y yihadistas, se vio obligado a renunciar a la presidencia. Fuentes locales y medios internacionales han reportado que el 7 de diciembre al-Assad abandonó el país con rumbo a Rusia tras la toma de la capital siria, Damasco, por parte de la oposición armada, en un giro inesperado en la guerra civil que ha devastado al país desde 2011.
El Kremlin afirmó este lunes que negociará el futuro de sus bases militares en Siria con las nuevas autoridades del país árabe tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Es prematuro hablar de ello. En todo caso, será objeto de discusión con quienes estén en el poder en Siria, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov subrayó que la situación en Siria es de una gran inestabilidad, aunque añadió que los militares rusos han tomado las necesarias medidas de precaución. Necesitamos tiempo, señaló, y agregó que habrá una conversación directa y seria con los que tienen el poder actualmente en Siria. Según informó hoy el canal de noticias turco NTV, que cita fuentes de las fuerzas de seguridad, las tropas rusas en Siria serán evacuadas con la ayuda de Turquía. La solicitud de Moscú habría sido aceptada por Ankara y los soldados rusos serán evacuados utilizando aviones militares. En los últimos días, funcionarios y blogueros rusos especularon sobre el futuro de las dos bases militares rusas en el país árabe, el aeródromo en Latakia y la base naval en el puerto de Tartus, en el Mediterráneo. Al respecto, el Kremlin destacó el día domingo que funcionarios rusos están en contacto directo con representantes de la oposición armada en Siria, cuyos líderes garantizaron la seguridad de las bases militares rusas y las delegaciones diplomáticas en territorio de Siria. En los últimos días, medios ucranianos y occidentales informaron que los aviones y los buques rusos, la Armada, realizó maniobras entre el 1 y el 3 de diciembre en el Mediterráneo Oriental, habiendo abandonado territorio sirio. El aeródromo en Latakia de Meymin incluía desde el año 2015 decenas de cazas de combate, cazabombarderos y helicópteros de asalto, que también volaban desde aeródromos en Homs y Palmira. Además, la base naval de Tartus, la única fuera de la frontera de Rusia, en la que Moscú invirtió ingentes cantidades de dinero desde el año 2012, acogía varios buques de guerra, incluidos fragatas. Ambas bases son consideradas estratégicas cabezas de playa para las operaciones militares rusas en Oriente Medio y los países del Sahel. También admitió la sorpresa general del avance yihadista que dio un vuelco a la guerra. Lo ocurrido seguramente sorprendió a todo el mundo y en este caso, nosotros no somos una excepción, dijo Peskov, al ser preguntado sobre la rápida pérdida de apoyo que sufrió al-Assad entre sus militares. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿qué opinan del apoyo militar de Rusia en el contexto donde los rebeldes iniciaban una revolución para derrocar al presidente Bashar al-Assad? Esperamos sus comentarios.